La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 6:49 minutos de la mañana, amigas y amigos. Para los próximos segmentos de Este Día Promete vamos a estar con el diputado varguense Juan Guaidó. Él nos va a hablar sobre el movimiento La Salida que un sector de la oposición está impulsando para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ustedes pueden participar de esa conversación a través del hashtag Este Día Promete, a través de la red social Twitter o a través de la cuenta @UTVnet, que es la cuenta Twitter oficial de este canal por internet, y también a través de mi cuenta personal, que es @PedroGarcía. Continuamos leyéndoles la crónica del país que tenemos a hoy, 31 de enero de 2014, y arrancamos con una información que nos trae últimas noticias y que enlaza con lo que habíamos estado leyendo en el segmento anterior. Nos dice últimas noticias: autoridades están alertas por marcha motorizada. Polisucre procurará que haya orden desde el comienzo en el muro de Petare. Habrá funcionarios en las vías. Los organismos de seguridad del Estado amanecieron alertas en los municipios capitalinos ante la movilización de motorizados acordada para hoy en rechazo al proyecto de restricción de circulación de los motorizados que el Ministerio del Interior, de Justicia y Paz tiene programado aprobar la próxima semana. El comienzo de la movilización será a las 10 de la mañana en el sector del muro de Petare, según informó el director de la Policía de Sucre, comisario Manuel Furelos. Los funcionarios de ese organismo vigilarán desde las 6 a.m. para verificar que todo se desenvuelve pacíficamente como lo acordó el gremio motorizado. Furelos dijo que el trabajo policial está coordinado por el MIJP y que Polisucre actuará como apoyo para la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Explicó que 15 funcionarios estarán pendientes de la vialidad y, de ser necesario, dispondrían de más oficiales. La movilización será hasta la sede del ministerio. Bueno, esto cambió, la movilización va a ser hasta la sede del INTT, donde los motorizados entregarán sus propuestas sobre la circulación de los motorizados al ministro Miguel Ramírez Rodríguez Torres. Es interesante que una protesta, en principio, podría presumirse que pacífica, genere tal grado de alarma en la sociedad venezolana, y esto habla del poder desbordado que han obtenido los motorizados en este país y muy particularmente en Caracas, porque me consta que el problema en el interior es bastante más suave, quizás hasta por las propias condiciones climáticas del país, ¿no? En una ciudad como, por ejemplo, Maracaibo es mucho más difícil ser motorizado por una circunstancia, digamos, de la propia temperatura de la ciudad. Bueno, en Venezuela, pues en Caracas ha proliferado la moto porque el gobierno ha promovido el uso de la moto como políticamente como un grupo de respaldo político, un grupo de respaldo, una fuerza de choque ante cualquier eventualidad, y también porque, bueno, la moto es barata, la moto es, como decía la fallecida Lina Ron, el vehículo del pueblo. Seguimos leyéndoles informaciones. Esta nos la trae El Nacional. Nos dice: crisis de suministro se agudiza en hospitales. Facultativos de los Magallanes de Catia y de la Maternidad Concepción Palacios denunciaron las fallas internas. A Arely Silva le tienen que extraer un riñón, pero la mujer, que está 2 veces recluida en el Hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes de Catia, desconoce si la darán de alta o la dejarán hospitalizada en espera de que lleguen los suministros que se necesitan para realizar la intervención. Estoy hospitalizada desde el martes, pero los médicos me explicaron que como está dañada la máquina para esterilizar gasas y no hay batas quirúrgicas ni tiene los tubos que se requieren para mi operación, es probable que me tenga que ir. A principios de enero tampoco me pudieron operar, relató. Rosa Torrealba, presidenta de la Sociedad Médica del Hospital, advirtió que algunos pacientes que están recluidos deben ser dados de alta, pues corren el riesgo de contraer una infección. Explicó que en la actualidad cuentan con 20% de los suministros que necesitan para trabajar. Ayer en la mañana los médicos protestaron en las afueras del Centro de Salud de Catia, mientras el personal de la Maternidad Concepción Palacios manifestaba en la avenida San Martín. En la maternidad no tienen suministro de agua desde hace un mes y desde ayer las emergencias están restringidas. Qué duro
es ser pobre en Venezuela. Seguimos leyéndoles. Médicos integrales exigieron inclusión en posgrados. Grupo proveniente del ARA se apostó en Miraflores para hacer las demandas. Desde las 7 de la mañana un grupo de médicos integrales comunitarios se apostó ayer en los alrededores de Miraflores para exigir mejoras para su gremio. Trascendió que la manifestación estuvo encabezada por un grupo de médicos integrales provenientes del estado Lara, quienes viajaron hacia la capital para pedir fuesen incluidos en los posgrados que abrieron para los egresados de estos estudios. Al parecer han tenido dificultades para acceder a las nuevas especializaciones. Entre otras de las exigencias también se encontrarían la seguridad en los puestos de trabajo y dotación de insumos. Los posgrados a los que pueden optar los médicos integrales corresponden a medicina general integral o especialidades clínicas. Hablando de invisibilizar, podemos decirles que ni las protestas de los médicos de los Magallanes de Catia, ni la protesta de los médicos de la maternidad Concepción Palacio en San Martín, ni la protesta de los médicos integrales comunitarios, por cierto, víctimas de un fraude educativo, porque los posgrados sí están abiertos para ello, pero lamentablemente los muchachos no dan la talla porque vienen con fallas tremendas de su formación como médicos, porque su formación como médicos es muy deficiente. Ninguna de esas tres protestas usted la va a encontrar hoy en Venezolana de Televisión Canal 8, ni en ANTV, ni en YBKE Mundial, ni en Ciudad Caracas, ni en Correo del Orinoco, ni ninguno de los medios oficiales. Sobre todo tomando en cuenta que la protesta de los médicos integrales comunitarios ocurrió en el Palacio de Miraflores. O sea, es imposible que un medio como el Correo del Orinoco, por ejemplo, no se haya enterado de esta protesta. Hablando de invisibilizar, pues, hablando de invisibilizar y de lo que se invisibiliza, bueno, a lo mejor los medios privados invisibilizan al presidente, pero los medios del Estado invisibilizan al pueblo, a la sociedad. Nada más publican las informaciones que le convienen al poder. Seguimos leyendo. Más del país que tenemos. A 13 millardos llega deuda en dólares con empresas privadas, titular principalísimo del Universal en su edición de hoy. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, informó el pasado miércoles que las empresas agrupadas en esa organización deben a los proveedores 2,4 millardos de dólares. Otras organizaciones empresariales también han calculado la deuda y se la han reportado al Ejecutivo Nacional. En el sector privado no se explican las sospechas del Gobierno Nacional hacia las empresas. La nota la firma Roberto Denis y nos dice: la deuda del Gobierno Nacional con el sector privado por las importaciones no liquidadas crece. Desde Fedecámaras estimaba un monto de 10 millardos de dólares por ese concepto, pero de acuerdo a cálculos recientes de varios gremios la cifra es mayor. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, informó el pasado miércoles que las empresas agrupadas en esa organización, deben a los proveedores 2,4 millardos de dólares. Otras organizaciones empresariales también han calculado la deuda y se la han reportado al Ejecutivo Nacional. Al sumar las cifras de las líneas aéreas, los fabricantes de autopartes, laboratorios farmacéuticos, equipos médicos, industriales del plástico y telecomunicaciones, entre otras áreas, la deuda se dispara hasta 13 millardos de dólares. Se lo hemos dicho en este programa, cuando uno tiene 3 millardos de dólares para responder a los compromisos que tiene que asumir, y esos compromisos ascienden a 54 millardos de dólares, la única explicación posible es que este país está en quiebra. Entonces, bueno, como ya le dije en el segmento anterior al presidente Maduro, quien se encontraba muy feliz en La Habana, en una cumbre en el mar de la felicidad, capitán Esquetino, vuelva al barco y póngase al frente, porque esta es la situación que tenemos. Y hablando de eso, este es el titular que tanto molestó al presidente de la República. Esta es la noticia que tanto molestó al presidente de la República y que nos la trae Últimas Noticias. Estados Unidos: CELAC traiciona compromiso con democracia al abrazar al castrismo. Un vocero del Departamento de Estado urgió a países miembros a demostrar su apoyo a la libertad de asamblea y de expresión. El gobierno de Estados Unidos afirmó este jueves que la segunda cumbre de la CELAC, celebrada en La Habana, traicionó el compromiso del continente americano con la democracia al abrazar el sistema de partido único en Cuba y urgió a los países miembros a demostrar su apoyo a la libertad de asamblea y de expresión. Estamos decepcionados de que la CELAC, en su declaración final, traicionó la dedicación a los principios democráticos a la que se ha comprometido la región al abrazar el sistema de partido único en Cuba, dijo AF un portavoz del Departamento de Estado que pidió el anonimato.
Urgimos a los miembros de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a demostrar claramente su apoyo al derecho a la Asamblea Pacífica y a la libertad de expresión en todo el continente de las Américas, afirmó el portavoz. Yo quería contarles a esta altura del programa que los disidentes cubanos intentaron hacer una protesta durante la cumbre de la CELAC para que los presidentes latinoamericanos se dieran cuenta de que el único pensamiento que rige en la isla no es el pensamiento de los hermanos Castro, que hay otros pensamientos. Y quería contarles también muy particularmente la historia de Ángel Moya. Ángel Moya es un disidente que ha pasado 8 años preso y al cual se le niega ahora la visa para poder salir del país. Vamos a poner un fragmento de lo que NTN 24 informó sobre el tema en una fecha tan reciente como ayer. Pónchalo. Un no por respuesta recibió el activista cubano Ángel Moya cuando solicitó la expedición de su pasaporte en las oficinas de la ciudad de Alamar, en La Habana. Tras una búsqueda en la base de datos de la oficina gubernamental, una funcionaria le indicó al opositor cubano que por razones de interés público no podían desarrollar el trámite. Al parecer, el pasado de Ángel Moya no sería perdonado por el régimen castrista. La negativa del gobierno a Moya estaría relacionada con la llamada Primavera Negra que tuvo lugar en el año 2003, cuando las autoridades de La Habana promovieron una ola represiva en contra de la oposición que condujo a la cárcel a 75 disidentes, entre los cuales se encontraba el activista, quien fue condenado a 20 años de prisión. Moya fue dejado en libertad en el año 2011 gracias a una licencia extrapenal como parte del proceso de liberaciones en el que mediaron la Iglesia Católica Cubana y el gobierno español. Bueno, así se la juega el gobierno cubano cuando alguien no está de acuerdo con sus políticas. Después de meterlo 8 años preso, ahora le niega la salida del país. ¿Les suena familiar? ¿Se les parece un poco a la historia de Simonovic? Y cerramos muy brevemente con más información sobre el presidente Maduro y La Habana y la CELAC. Esta es una nota que firma Telesur y dice: Maduro, la CELAC ha sido un mecanismo para darle libertad a los pueblos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio a conocer este jueves el encuentro que tuvo con el comandante Fidel Castro, a quien tildó como uno de los impulsores de la gesta de la libertad de los pueblos en pleno siglo XXI, junto a su hijo, el comandante Hugo Chávez, con quien sembró las ideas para bloques regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En una entrevista desde Cuba con periodistas de medios de ese país caribeño, se refirió a la gesta del comandante Fidel Castro en Cuba y el líder bolivariano Hugo Chávez en pro de la libertad de los pueblos en pleno siglo XX. El comandante Chávez se sentía como hijo de Fidel. Formaron una amistad integral y perfecta para abonarle a nuestra América todo lo que hoy tenemos. Fidel Castro como propulsor de la libertad. El chiste se explica solo. 7 de la mañana. Vamos con una breve pausa enseguida. Mucho más de Este Día Promete. Vamos a estar con Juan Guaidó, diputado por Vargas, en los próximos segmentos. Ustedes saben, hashtag Este Día Promete. En la red social Twitter pueden comunicarse con nosotros. Ya volvemos.